Muy buena familia, amigos, hermanos, reciban un saludo y mucha gratitud porque ustedes están escuchando esto también y gracias a Dios en el nombre de Jesucristo por todo esto que está pasando, porque también nos ha llevado a hacer cosas nuevas como esto. No llegaría yo por Ocaña y por otros países si no fuera por estas cosas que han pasado acá. Así que algo bueno ha hecho Dios con todo esto y seguirá obrando y esperando que lo más pronto esto pase y podamos estar en libertad y podamos viajar, podamos vernos. Yo sí quisiera hacer un viaje evangelístico como el que hice últimamente, irme y visitarles a todos y los que han escuchado a ver qué decisión han tomado y no dejarlos abandonados. Pero bien, por ahora desde aquí y esperando que todos estemos bien y nos cuidemos, hacer la parte que nos toca a nosotros. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero todo lo que podamos hacer hay que hacerlo. Oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos a usted en este día con gratitud siempre en nuestro corazón, porque usted ha sido demasiado bueno, nos ama, nos tiene una paciencia tremenda, Señor, por esa gracia, por esas misericordias que no decaen. Gracias, Padre, por estar entre los vivos, porque todavía podemos tomar buenas decisiones y decir, mi vida va a ser más consagrada al Señor, voy a leer las Escrituras, voy a entender algo, voy a crecer espiritualmente, voy a andar en el Espíritu, voy a dejar de estar dándole gusto o satisfaciendo los deseos de la carne, como dice la Escritura. Son cosas en las cuales nosotros podemos mejorar y tomar en serio todo lo que el Señor nos diga. Padre, muchas gracias por estar bien y pidiendo por los que están enfermos, los que están sin trabajo todavía, Señor, los que tienen hambre y no tienen que comer. Hay necesidad en su pueblo, Señor, pero usted es el que suple cualquier deficiencia nuestra. Padre, dando gracias y pidiendo que su Santo Espíritu siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad, pidiendo estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, quisiera aprovechar un momentico para agradecer a todas las personas, todos los hermanos que han depositado dinero para poder enviar a los misioneros, para atender la obra misionera. Todo lo nuestro, todo lo que recogemos, todo lo que nosotros depositamos, eso va para la obra misionera. Y también poder ayudar a otros que tienen necesidad de comida y llevarles algo, algunos víveres y todo esto, y todo de acuerdo a lo que tengamos. El Señor ha sido muy fiel. Siempre ha sido fiel y no nos ha faltado. Siempre está dando lo que necesitamos, porque no nos sobra. Vamos ahí, pero muchas gracias. Gracias también a Santiago Fernández, este joven que es el que recibe estos videos y hace todo lo que tiene que hacer allá y sube y todo lo demás. Así que muchas gracias. Gracias a la directiva que también está pues atendiendo la obra misionera y todas las necesidades que hay de la iglesia ahora que no nos reunimos. Pero quería agradecer por personas que a veces me depositan algo, dice, y le damos una ofrendita, y le doy gracias a Dios en el nombre de Cristo por todo esto, enviando un saludo y esperando que se recupere Irene y Luis Eduardo allá en Suiza, y el 7, Dios mediante, está viajando el hermano Carlos y la hermana Carmita para allá, así que ya van a estar mucho mejor y esperando que tengan un buen viaje y que sea de mucha bendición todo esto. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias hoy en Romanos capítulo 8. Seguimos hablando del Espíritu Santo. Yo no sabía que había tantas cosas para hablar del Espíritu Santo, y no para hablar, sino para aprovechar. Porque estas son cosas que hemos recibido gratis y a veces no somos conscientes de toda la cantidad de bendiciones que hemos recibido y ni sabemos quiénes somos ni nada y son
cosas que Dios nos dio para que podamos funcionar y para que incluso pues los dones y todas estas cosas que Dios ha dado por medio del Espíritu para que nos edifiquemos unos a otros para la edificación de la iglesia. Y todo esto es para ponerlo al servicio nuestro, pero para el diario vivir, digo, aquí hay mucha bendición. Y lo que vamos a ver hoy del Espíritu Santo, acá en el versículo 14, Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces yo entiendo que todo hijo de Dios debe ser o es guiado por el Espíritu Santo. Y siempre se hace énfasis en el caminar diario de un creyente que es templo del Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 8, donde estamos en Romanos, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siempre está hablando de esto, que alguien que tiene el Espíritu Santo morando en él está siendo guiado por el Espíritu Santo, pero tenemos que ser conscientes de esa guía. En el versículo 9 también dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No vivimos ni andamos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si no, entonces sí estamos guiados por la carne. Pero si yo soy un hijo de Dios, creyente, bautizado, recibí el Espíritu Santo, Dios lo manda acá para que me guíe, para que me utilice a mí también, para poder hacer la obra por medio de Él. Entonces el énfasis es el caminar en el Espíritu, y usted se dará cuenta por los frutos que produce, si es de la carne o es del Espíritu. Así que dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, yo quisiera aquí preguntar, porque he preguntado, ¿y cuándo llegamos nosotros a ser hijos de Dios? He preguntado a misioneros y esto, y me dicen, pues cuando recibimos a Cristo ya llegamos a ser hijos de Dios. Cristo, cuando se bautizó, en el capítulo 3, versículos del 13 al 17 de Mateo, dice que vino para ser bautizado por Juan. Ya conocemos. Y Juan se le oponía y él dijo, deja porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo bautizó allá en el Jordán. Cuando salió del agua, sucedieron dos cosas muy importantes ahí. Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Y se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Note bien que después de que sale del agua, después de ser bautizado, es que se escucha esa voz diciendo, este es mi Hijo amado. Dios lo declara como su Hijo después de ser bautizado. Está por los 30 años y no se había escuchado todavía la voz del Padre hablando de él. Solo el ángel allá en el capítulo 1 de Lucas había dicho, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Pero el Padre no había hablado nada, y es tan importante que después que se bautiza, sale del agua, viene el Espíritu Santo y es llamado Hijo de Dios. Si esas cosas suceden para nosotros también, y yo estoy convencido de que también va a suceder. Cristo estaba en la posición de hombre, y lo que pasaba con él, pasa con nosotros también. Si eso sucede al bautizarnos y salir del agua, que somos llamados hijos de Dios, siempre vuelvo a lo mismo, entonces estamos hablando de algo muy importante. También en Gálatas capítulo 3, creo que el versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque si le hemos creído a Cristo y nos hemos bautizado, seremos llamados hijos de Dios. Y esto es muy importante, porque si no somos hijos de Dios, no entraremos allá en el reino de Dios. Tenemos que pertenecer a la familia de Dios. Y esto es lo que a veces uno no presta mucha atención y está bien tranquilo con lo que le hablan por ahí. Entonces, qué bueno es saber que los que tienen el Espíritu Santo somos guiados por el Espíritu de Dios y somos llamados hijos de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 dice, ahora somos hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Para mí ha sido clave ese versículo, porque dice, por ahora somos hijos de Dios. Llamados hijos de Dios. Pero todavía no somos lo que Dios tiene preparado con nosotros. No se ha manifestado lo que hemos de ser, sino hasta que Cristo se manifieste. Entonces seremos semejantes a Él, y ahí sí seremos semejantes a Él, pero mientras tanto solamente tenemos el título hijos de Dios, pero seguimos actuando igual y todo lo demás, no hemos cambiado. Sabemos que somos hijos de Dios por el Espíritu Santo que se nos ha dado y todo esto, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto es como para que no exijamos tanto, sino solamente agradézcale a Dios por lo que ha hecho en su vida. Y si en los demás no ve los mismos frutos que tiene usted, ore por ellos y dé gracias a Dios, porque no somos iguales. No es igual una persona que no lee la Biblia. No esperemos grandes cosas de Él. Él no sabe. Anda imaginándose, o yo creo que por acá no anda conforme a lo que dice la Escritura, sino que a la deriva van. Entonces no podemos ver cosas extraordinarias y ahora no podemos exigirle a nadie. Solamente somos llamados hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios no va a guiar a alguien que no tiene el Espíritu Santo. Lo da para que el Espíritu nos guíe y también para que nos controle. Esa es la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dos cosas hay importantes aquí. La primera es que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pablo habla en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, o poder, amor y dominio propio. Pero de poder, dice la Escritura. No de esclavitud ni de cobardía, sino de poder. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice el Señor, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero les dijo, espérense hasta que sean revestidos del poder de lo alto, hasta que venga el Espíritu Santo, y entonces sí recibirán poder, porque no es un espíritu de esclavitud ni de cobardía, para estar otra vez esclavizados. Aquí dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, vamos a leer. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no hay esclavitud. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Entonces tenemos libertad. En el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1, dice que no estemos otra vez en esclavitud como antes, sino que seamos libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
Así que el espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio y de libertad. Entonces son cosas extraordinarias que yo encuentro todo lo que tenemos nosotros. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Si usted es un creyente bautizado, ya recibió el Espíritu Santo, ¿sí ha experimentado el poder del Espíritu Santo? ¿O solamente nombramos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos? Para eso es el Espíritu Santo y el poder, para que seamos testigos. Y no nos achicopalemos, como decimos nosotros acá, sino que con toda autoridad y franqueza podemos estar hablando las Sagradas Escrituras y con poder del Espíritu Santo. Así que Dios no nos ha dado cualquier cosa, pero solo sabemos, pero no experimentamos ese poder, no desatamos el poder que hay en nosotros, no le prendemos la mecha para que veamos lo que Dios puede hacer con nosotros. Así que esto es muy importante, que no nos ha dado porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Y dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. También adopción. Aquí es donde entra entonces, donde el creyente comienza a tener una relación con Dios, por la posición de hijo, adopción. Siempre se coge Juan 1, 11, 12 y 13. Y ahí hay una diferencia con este versículo, porque ahí dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Por la pura voluntad de Dios han sido engendrados. Y yo noto que engendrado es diferente a una persona adoptada. He visto algunas familias, especialmente americanos, y todos son blancos y de pronto adoptan un morenito y ahí está, y tiene los mismos privilegios, tiene su cuarto, tiene su cama, tiene comida, tiene educación, todo lo comparten, se sube al carro, es dueño de todo. Y yo digo, y así somos nosotros, adoptados. No somos engendrados, adoptados, nos ha dado el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, Papito Dios. Y no importa si nosotros en esta familia quedamos como una mosca en un vaso de leche, porque así se ven a veces, pero tiene los mismos privilegios, incluso heredero y de todo es. Él está formando ya parte de esa familia, entra en una relación de padre a hijo. Muchas veces le dicen papá, ellos lo adoptan, lo crían, se hacen responsable de él y tiene todos los privilegios igual que los demás hijos. Si eso nos pasa a nosotros, imagínense de lo que estamos hablando. Aquí es donde llegamos a ser hijos de Dios, adoptados por el Espíritu. Y si no tenemos el Espíritu, ¿y cómo decimos o se dice? Si usted acepta a Cristo, ya es. ¿Y el Espíritu dónde está? El Espíritu es el que hace todas estas cosas. Y si lo recibimos es al salir del agua, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Se dan cuenta que lo importante que es esto? Bien, en Efesios capítulo 1, versículo 5. Aquí dice, vamos a leer desde el 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, por amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque le plació a él, porque quiso adoptarnos
porque pusimos nuestra fe y confianza en Jesucristo, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, y ahora nos ha adoptado como hijos suyos. Ahí llegamos a ser hijos de Dios, porque no todo el mundo es hijo de Dios. Esa es una doctrina que yo viví muchos años engañados, que todos somos hijos de Dios y que todos vamos al cielo. Por eso la gente se muere y dice, bueno, ya está en el cielo. Esa ha sido una enseñanza errónea. Pero ahora entiendo que ahí la importancia del Espíritu Santo para que nos dé el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Padre, Papá, tenemos ahora esta relación de padre a hijo. En Gálatas también nos habla esto, muy, muy importante, todo esto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 4, desde el versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Vea, primero había que cumplir la ley, porque la ley no va a justificar ni adoptar. Había que cumplir, nos redimió, nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley, para poder recibir adopción de hijo. Entienda la obra de Jesucristo, por medio de Jesucristo ser adoptados hijos de Dios. ¿Cómo no ser agradecidos de Dios por Jesucristo? ¿Cómo no agradecerle a Él? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no seguirle? Como dice una canción. Si nos ha dado todo, ¿cuántos beneficios hemos recibido solo por creerle a Él? Adoptados hijos. Y mira el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice, como somos hijos, Dios nos dio el Espíritu Santo para que more ahí en el corazón, y por Él clamamos, Abba, Padre, Padre, o Papito Dios, como lo quiera llamar. Yo pues hablo así, Papito, gracias, Papito mío, o lo que sea, pero ya lo puedo llamar así por el Espíritu. Entonces, qué importante es este versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu de Cristo está en nosotros. El 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo, todo por medio de Él. Vea. Entonces somos herederos. Piense en lo que estábamos hablando acá de la adopción. Es heredero. Una persona que adoptada, pues es heredero de las cosas que tiene quien lo adoptó como hijo, y coheredero con todos los que están ahí, tiene los mismos derechos, y todo esto por medio de Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que no es cuestión de que murió y nos salvó, sino vea todas las cosas que nos ha dado. Es todo un paquete. Adoptados, hijos suyos, pertenecemos ya a la familia de Dios. Dice el versículo 16, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es cuestión de fe, yo sé, y yo me dejo guiar en todo lo posible por el Espíritu Santo. Veo y cualquier cosa, siempre estoy atento y caminando en el Espíritu y consciente de la presencia de Dios en mi vida, porque esto es muy importante, para no hacer lo que uno quiere, sino lo que debe hacer, caminando como verdadero hijo de Dios, de acuerdo a la alta posición que ostentamos ahora, hijos de Dios. Yo pienso en alguien que medio adoptamos por allá en Bogotá, pero era un gamincito. Estos son los que andan por la calle botados y de todo. Entonces,
Me lo encontré un día y me dijo, le pregunté, ¿para dónde va? Yo venía del trabajo. Dijo, voy para la Marín. O no me dijo para la Marín, sino para tal parte, pero es como estar yo aquí en San Carlos y la Marín, que queda lejísimo. Y dije, pero si está súper lejos, ¿tiene para el pasaje? Dijo, no, yo no tengo. Entonces le di para el pasaje y me fui. Después me regreso y le pregunto, ¿y tiene comida? ¿Tiene hambre? Dijo, no, yo no tengo ni papá, ni mamá, ni nada, y estoy buscando a alguien que me adopte. Yo quiero tener un papá, yo no quiero estar así ni nada. Y dije, ay, me metí en camisa de 11 varas por haberme regresado. Y dije, vámonos. Ya estaba yo llegando a la casa. Entramos, mi esposa trabajaba y no había llegado. Le arreglé ropa mía, le calenté agua porque tenía una gripe tremenda. Le metí esa ropa en agua caliente, báñese con agua tibia. Le corté el pelo, lo medio arreglé y cuando llegó mi esposa le dije, bueno, tenemos un nuevo miembro en la familia. Ya saben, fue problema y todo, pero se quedó un tiempo ahí. Pero este muchacho ya cambió, ya no era lo mismo, sucio, maloriente y todo, y ya debería caminar de acuerdo a la posición que tenía ahora. Ya no es un gamín, ya no es alguien de la calle, sino que tiene una familia. No lo adoptamos, así lo tuvimos ahí un tiempo. Después nos metimos en problemas y bueno, en fin, pero ya él no caminaba como antes, sino que ya bien vestido, bañado, todo parte de la familia y así. Y yo pienso que un hijo de Dios tiene que caminar de acuerdo a esa altísima posición que tenemos. Hijos de Dios. Esto no es cualquier cosa. No somos los hijos del presidente, somos los hijos de Dios y llamados a caminar en santidad. En Efesios capítulo 5 dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y se habla mucho del caminar diario aquí en el libro de los Hechos. Bien, entonces, si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, usted tiene que leer mucho la palabra y usted va a saber que eso, el Espíritu está dando testimonio. Para eso nos lo dio Dios, para que comunique las cosas de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el versículo 17 dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces se nos habla de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Heredamos lo que Dios tiene. Y coherederos con Cristo vamos a heredar lo mismo. Y como dice aquí en Romanos 8:28 y un poquito más adelante, en el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos está conformando a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que venga Cristo. Pero Él es el primogénito entre muchos hermanos. Todos los que somos hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, somos hermanos suyos. Él es nuestro hermano mayor, el preeminente, para que todos, siendo el primogénito entre muchos hermanos. ¿No le parece extraordinario todo esto que el Señor ha hecho con nosotros? Nos ha regalado esa salvación y detrás de todo esto, todo este paquete de bendiciones que tenemos nosotros. ¿Pero es usted consciente de todo lo que ha recibido de parte de Dios? Porque si yo soy un hombre consciente de todos los beneficios que Dios me ha dado por poner toda mi fe en Él, bautizarme, recibir el Espíritu y todo lo demás, lo único que me queda es ser agradecido de Dios.
Uno no puede ser agradecido mientras no se da cuenta de todos los beneficios que ha recibido. Dice, alguien dirá, pero ¿de qué estoy agradecido si no me ha dado nada? Pero cuando yo soy consciente de todo lo que he recibido solo por creerle a Cristo, soy un hombre agradecido y muy agradecido a Dios, con un corazón, como digo, muy agradecido, porque voy entendiendo estas cosas y espero que usted también. Bien, y esperando que cada día encontremos esa gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.